Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tratar el tema vamos a continuar, mejor dicho, con el tema de los verbos, uno de los grandes temas del latín, y vamos a trabajar específicamente lo que tiene que ver con la tercera conjugación de los verbos regulares. Quiero compartir nuevamente la pantalla la imagen de los temas centrales, de los dos temas centrales del latín, para recordar que nosotros, si bien estos dos grandes temas están relacionados, el tema de las declinaciones y la conjugación, vamos a continuar tratando nosotros este camino concretamente, ¿sí? En cuanto hablamos de verbos que se conjugan. Siempre hay que recordar, evitar la confusión entre lo que es la declinación y la conjugación. Cuando hablamos de verbos, siempre hablamos de conjugación. Y la segunda clasificación que tenemos que recordar es que, al igual que en español, vamos a tener verbos regulares e irregulares. Como por ejemplo, en relación con la primera conjugación, tenemos un verbo como amo, que que es un verbo de la primera conjugación regular, y el verbo do, que es el verbo dar, ¿sí? O el verbo dare, que es un verbo también de la primera conjugación, pero irregular. Nosotros en este caso, dentro de lo que son las cuatro conjugaciones, que van a tener sus paradigmas propios, cada una de ellas, estamos trabajando específicamente los verbos regulares, ¿sí? Entonces, justamente el punto importante está en que, como lo dice su nombre, los verbos regulares justamente van a mantener una regularidad en lo que es toda su conjugación, ¿sí? Como decimos también, otro elemento característico de todo verbo es la existencia de un paradigma, ¿sí? Y en este caso, yo quiero ir directamente al paradigma o a comentar un poquito detalles del paradigma de la tercera conjugación de un verbo regular, en este caso como el verbo que dice aquí modelo, legere, que significa leer, ¿sí? Estamos ya en lo que es la tercera conjugación, ¿sí? Tiene la tercera conjugación como un elemento importante la característica de que tiene una terminación ERE en lo que podemos llamar su desinencia, ¿sí? Eh, y tienen esto coincidencia con lo que es la segunda conjugación, con lo cual vamos a tener que estar atentos para ver cómo diferenciamos la segunda conjugación de la tercera conjugación en función de esta igualdad de desinencias. Recordemos que en la segunda conjugación vamos a tener habere, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el verbo habeo como modelo, habere va a ser el infinitivo, con lo cual aquí se puede ver la coincidencia entre segunda y tercera conjugación. El tema es que la variación se produce en la composición del paradigma, porque en la segunda conjugación tenemos habeo, habes, habere, en los tres primeros elementos del paradigma, ¿sí? Si realizamos una observación, veremos aquí que en la tercera conjugación, las tres primeras partes del paradigma van a ser lego, legis, legere, ¿sí? Con lo cual, ya desde la primera parte del paradigma entre la segunda y la tercera hay una diferencia, porque en la segunda va a ser habeo con desinencia EO, y en la tercera conjugación la desinencia va a ser simplemente la O, ¿sí? Entonces ya ahí ya podemos ver con claridad una primera diferencia. En el segundo elemento del paradigma de la segunda tenemos ES y en la tercera tenemos IS. Y el infinitivo coincide en la desinencia ERE, ERE, ¿sí? Pero en función de los dos primeros elementos nos podemos dar cuenta de cuál es la diferencia entre segunda y tercera conjugación. ¿Qué se puede contar de este verbo? Bueno, primera diferencia ya la vimos, primer aspecto a considerar, el mencionado para diferenciar segunda de tercera conjugación. Habitualmente,
se presenta el paradigma de la voz activa, como figura aquí, el paradigma clásico, podríamos decir, con un orden o con un desorden, en realidad, podríamos decir que uno tiene que ordenar, porque habitualmente nosotros armamos el paradigma siguiendo un orden, que en este caso no es el que figura en esta parte que estoy compartiendo. ¿Cómo hace el paradigma? Lego, el paradigma ordenado, ¿no? Lego, legis, legere, legi y lectum. Es decir, lego, primer elemento del paradigma. Legis, segundo elemento del paradigma. Legere, tercer elemento del paradigma. Legi, cuarto elemento del paradigma. Y lectum, el quinto elemento del paradigma. ¿Sí? Así como digo amo, amas, amare, amavi, amatum, y hay 5 elementos del paradigma ordenados, aquí va a ser lego, legis, legere, legi, lectum, 5 elementos también del paradigma ordenado. ¿Sí? Esto es importante recordarlo porque los diccionarios y los textos no siempre presentan ordenadamente los paradigmas. Y por una cuestión de mejor aprendizaje conviene que haya un orden tradicional, podría decirse, de formulación del paradigma. Entonces, siempre vamos a formularlo nosotros de esta manera. Primer elemento, lego, segundo elemento, legis, tercer elemento, legere, cuarto elemento, legi y quinto elemento, lectum. ¿Sí? Y así entonces vamos a tener la formulación del paradigma de la tercera conjugación de los verbos regulares del latín. ¿Sí? Tercera característica que podemos mencionar, tercer aspecto importante, recordar que a diferencia de los diccionarios en español, nosotros no vamos a encontrar en la parte del diccionario latín-español el verbo en lo que es su modo infinitivo, que esa sería la forma ideal para conocer, pues decimos leer, debería ser aquí legere, ¿sí? Pero, como sucede en las otras conjugaciones, y respecto de los otros paradigmas, lo que el diccionario nos va a poner es la palabra lego, que es, como podemos ver aquí, la primera persona del singular, esto que está aquí, la primera persona del singular del tiempo presente del modo indicativo. ¿Sí? Así como en el diccionario nos pone amo, ¿sí? En la tercera conjugación, perdón, en la segunda nos pone habeo, en la tercera nos va a poner lego, que es traducido como si fuera traducido leo, yo leo. ¿Sí? Esto es una tradición en los diccionarios en la parte latín-español. Podría decir legere, sin embargo, figura lego. ¿Sí? Ese es otro elemento importante. Ahora, el punto está, y voy a salir un poco de esta pantalla, que cuando yo hablo del ego, tengo que tener alguna forma de estar advertido que es un verbo que pertenece a la tercera conjugación, porque decíamos que siempre hay que ver de diferenciar, ¿sí? Cuando un verbo pertenece a una conjugación u otra. ¿Sí? Por eso voy a salir un poco de esta pantalla, voy a volver a una anterior para mostrarles qué es lo que encontramos en el diccionario concretamente, recordando que cuando hablo de la tercera conjugación, en este caso, utilizo como modelo el verbo lego, que significa, que se utiliza especialmente para referirse a leer, ¿sí? Aunque ahora vamos a ver que no figura entre el primer significado en el diccionario, ¿sí? Pero bueno, digo lego aquí, ¿qué va a pasar? Y bueno, fijémonos en el diccionario, ¿qué encontramos cuando lo buscamos la palabra, el verbo? Estoy utilizando aquí el diccionario Vox, ¿sí? Aparece una primera vez la palabra lego y tiene el número 1 y una TR. Con esto me está diciendo, por la forma de presentación, que se trata de un verbo regular de la primera conjugación. El número 1 aquí está indicando que se trata de la primera conjugación, que es un verbo transitivo, y sin decírmelo expresamente, me está diciendo que es un verbo regular.
¿sí? Por las características que está presentando. Esto sucede lo mismo que si fuera el verbo amo, ¿sí? Va a aparecer amo 1TR, ¿sí? Y aquí significa delegar o enviar. De acá va a venir la palabra el legado, por ejemplo, ¿no? O el delegado, ¿sí? Delego, ¿sí? Pero este no es nuestro verbo, porque nosotros estamos hablando de un verbo de la tercera conjugación, ¿sí? Bueno, va a estar aquí, entre el segundo de los significados. Esto puede pasar, ¿sí? Entonces, en el primer caso, vamos a tener el verbo legare, por ejemplo, ¿sí? Y en el segundo caso vamos a tener legere. Entonces, ¿dónde va a estar el punto? Cuando yo encuentre en un texto, que si yo veo que aparece esta A dentro de la conjugación del verbo, en algún elemento, por ejemplo, aquí estoy hablando del infinitivo, me doy cuenta claramente que va a estar referido a este verbo, no al segundo. Y si acá dice legere, este va a corresponder al tercero, que es este que está aquí, a la tercera conjugación, ¿sí? Otro ejemplo práctico, si yo veo que aparece legat, ¿sí? O legant, ¿sí? Puedo ver allí que aparece la A, como amat o amant. Entonces, esta A está indicándome que se trata de este verbo lego de la primera conjugación y no del de la tercera, ¿sí? Simplemente la observación está en ver la A que aparece aquí, ¿sí? Que en principio puede estar indicando que se trata de un verbo de la primera conjugación, ¿sí? Siempre igual hay que prestar atención en la traducción al contexto que tiene la palabra para ver si una traducción es adecuada, ¿sí? O sea, si la traducción del verbo es adecuada con el contexto de la oración, ¿sí? Cuando vamos al verbo que pertenece a la tercera conjugación, nuevamente nos encontramos con un diccionario que no nos da toda la información que necesitamos, porque no solamente no nos da el modo infinitivo, no nos da el paradigma completo, no nos da el paradigma ordenado, sino que no nos da el modo infinitivo concretamente, en el verbo aquí, en lego, en el segundo, ¿sí? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque fijémonos que no aparece la palabra legere, que es el infinitivo de la tercera conjugación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que armar el paradigma, que como les decía, nos va a quedar lego, esto se puede completar siempre el diccionario de alguna forma, ¿sí? Legi, lectum. Y aquí tenemos el paradigma completo. Lego, legis, legere, legi y lectum. ¿Sí? Tenemos de esta forma el paradigma completo. ¿Qué nos da el diccionario? Nos da la palabra lego, nos da la palabra legi y nos da la palabra lectum. Este elemento 2 y el elemento 3 del paradigma no lo encontramos en el diccionario. Con lo cual, aparece como un desafío para los que buscamos, para los que armamos el paradigma, porque tenemos que armarlo correctamente, ¿sí? Lego, legis, legere, legi y lectum. Y de esa forma se completa el paradigma de la tercera conjugación de un verbo regular, ¿sí? Curiosamente, aquí, en esta palabra, el significado de leer no aparece entre los primeros significados, ¿sí? Es un verbo con este verbo legere, es típicamente usado para hablar de la lectura. Ego lego, por ejemplo, yo leo, ¿sí? Yo leo el libro. Ego lego, por ejemplo, librum, ¿sí? Entonces figura aquí, ¿sí? ¿Eh? Leer, aquí dice libros, poetas grecos, libros, obras poéticas, autores griegos. Aliquid apud aliquem legere. Aliquid apud aliquem legere. Leer algo en las obras de uno. Legere con. Leer que aliquid aliqui legere. Leer en altavoz. Bueno. Insisto, interesante que este verbo que utilizamos como modelo es el que usamos típicamente para referirnos a leer, ¿sí? Entonces, resumiendo, lego puede ser de la primera conjugación con paradigma e infinitivo legare,
y tercera conjugación, segundo significado, que va a tener infinitivo legere. ¿Sí? Ese es el elemento importante que tenemos que considerar y después prestar atención en el texto concretamente que leamos para ver si el lego que aparece es un verbo de la primera conjugación o si tiene elementos que permiten identificarlos con la tercera conjugación. Bueno, con eso queda realizada la introducción al verbo, advertencia de la formulación del paradigma, y vamos a pasar entonces a ver la conjugación de este verbo, que es muy interesante, ¿sí? Recordando siempre que vamos a empezar por lo que es el modo indicativo del verbo, que es uno de los modos del verbo. Recordemos que está el modo indicativo, el modo imperativo, el modo infinitivo, que es legere. Pero aquí empezamos por la conjugación del modo, lo que es el modo indicativo en el tiempo presente. Recordemos que vamos a tener en total 6 personas en la conjugación siempre, 3 personas en el singular y 3 personas en el plural, ¿sí? Con lo cual ahí se completan las 6 personas del verbo, ¿sí? Entonces, vamos a tener lego, primera persona del singular, legis, segunda persona del singular, legit, tercera persona del singular, legimus, primera persona del plural, legitis, segunda persona del plural, legunt, tercera persona del plural, ¿sí? Recordemos los elementos típicos de los verbos en latín, las terminaciones T y NT, muy características en los textos, ¿sí? En historias, por ejemplo, en los cuales la T nos indica con claridad la tercera persona del singular y NT nos indica con claridad lo que es la tercera persona del plural, ¿sí? Entonces son características importantes a recordar, ¿sí? Traducido, yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis, ellos leen, ¿sí? Lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Lego, legis, legit, legimus, legitis y legunt, ¿sí? Tenemos aquí entonces lo que es el primer tiempo, que es el tiempo presente del modo indicativo, ¿sí? Recordemos que siempre empezamos por el modo indicativo. Como observación también importante cuando hacemos la clasificación de un verbo, si yo digo, por ejemplo, lego, recordemos que tengo que decir que es primera persona del singular, del tiempo presente y del modo indicativo, ¿sí? Es la clasificación, el orden de clasificación, ¿sí? Entonces, no puede ser esto analizado de cualquier forma. Primero tengo que ver la persona, primera persona. El número puede ser singular o plural, entonces, en este caso lego es singular. El tiempo es el tiempo presente y el modo indicativo. Primera persona del singular, del tiempo presente, del modo indicativo. Legunt, por ejemplo, tercera persona del plural, del tiempo presente, del modo indicativo. Legimus, primera persona del plural, del tiempo presente, del modo indicativo, ¿sí? Y de esa forma analizamos todos los verbos, ¿sí? No importa la conjugación, siempre se analiza de la misma forma. Pasemos ahora al tiempo pretérito imperfecto o pasado, del verbo legere en el modo indicativo. Bueno, aquí, primer elemento, yo leía, ¿sí? Recordar siempre, conocer los verbos en español. Yo leía, tú leías, él leía, etc. ¿Sí? Bueno, acá, al igual que en la segunda y en la tercera conjugación, va a aparecer una letra que es muy importante, ¿sí? Que nos va a estar indicando el tiempo del verbo, ¿sí? Pero aquí de un modo especial y distinto a lo que sucede en la primera y en la segunda conjugación, ¿sí?
por lo que vamos a ver ahora relacionado con el tiempo futuro. Entonces, en el tiempo pretérito imperfecto, ¿sí? Nosotros vamos a tener la forma le llevan, ¿sí? Y esta B que aparece al final, en lo que tiene que ver con la desinencia del verbo, nos está justamente indicando la presencia de un tiempo imperfecto. Podría ser también un indicativo del tiempo futuro si se tratara de la segunda y la primera conjugación. Pero como no es la segunda, ni la primera conjugación, tratándose de la tercera conjugación, cuando nosotros veamos esta B larga, va a ser simplemente indicativo de que solo puede ser el pretérito imperfecto. ¿Sí? Entonces aparece en un texto esta B que aparece aquí, que vemos aquí, es indicativa del pretérito imperfecto. Yo leía, le llevan. Tú leías, le llevas. Él leía, le llevan. Nosotros leíamos, le llevamos. Vosotros leíais, le llevatis. Ellos leían, le llevan. ¿Sí? Veamos aquí cómo, al igual que en todo el verbo conjugado, la palabra leg o leg en realidad forma parte de lo que es la raíz del verbo conjugado. ¿Sí? Entonces, leg es parte de la raíz y la terminación evam, las terminaciones o desinencias evam, evas, evat, evamus, evatis, evant, completan la totalidad del verbo raíz, leg, desinencia, por ejemplo, evam. ¿Sí? Siempre esos dos elementos, raíz y desinencia. ¿Sí? Entonces, cuando aparece en un texto, a lo que hay que prestarle atención es a la B larga. Siempre. Y ahora viene la particularidad y la diferencia de la tercera conjugación y una parte y un elemento muy importante, ¿sí? Porque en el futuro imperfecto de la primera y la segunda conjugación también aparecía la B larga que vemos en el imperfecto. Por ejemplo, amabo o abebo, ¿sí? Primera, amabo, abebo, segunda. Pero fijémonos aquí en el futuro imperfecto que aparece legam, ¿sí? Esto siempre trajo una necesidad de prestar atención especialmente a la tercera conjugación, ¿sí? Por esta diferencia, porque acá no dice legabo. Si dijera legabo, sería como amabo y entonces sería primera conjugación. Pero como justamente ya existe legabo, aquí la forma es legam, ¿sí? Legam es yo leeré. Legam, leyes, leget, legemus, legetis, legend. ¿Cuál es la particularidad interesante acá? Que la primera persona del singular es legam, con desinencia a, y luego, desde la segunda a la tercera persona del plural, la desinencia es con e. ¿Sí? Entonces, hay una excepción en la primera persona del singular que tiene desinencia am, y desde la segunda cambia la vocal y pasa a ser la e. Esto para todo verbo regular de la tercera conjugación, ¿sí? Legam, leyes, leget, legemus, legetis, legend. Yo leeré, tú leerás, él leerá, nosotros leeremos, vosotros leeréis, ellos leerán, ¿sí? Este tiempo futuro imperfecto es muy importante para diferenciar entonces la segunda conjugación, ¿sí? Para diferenciar la tercera conjugación de la primera y segunda conjugación, ¿sí? Eh, Muy bien. Hasta aquí tenemos entonces las tres primeras personas del singular, perdón, los tres primeros tiempos del modo indicativo, el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto, ¿sí? Recordemos también que en el caso del tiempo presente, los dos primeros elementos están en el paradigma. Lego legis, ¿sí? En todo verbo, en todo paradigma, las dos primeras partes del paradigma nos están indicando, ¿sí? Las dos primeras personas del singular del tiempo presente, como suceden amo, amas, como suceden ave, aves, primera y segunda conjugación, y ahora tenemos la tercera,
lego legis. ¿Sí? Lo mismo va a suceder también en la cuarta conjugación. ¿Sí? Elementos del paradigma, amo, primer elemento del paradigma, amas, segundo elemento del paradigma, habeo, primer elemento del paradigma, habeos, aves, segundo elemento del paradigma, lego, primer elemento del paradigma de la tercera conjugación, legis, segundo elemento del paradigma de la tercera conjugación. ¿Sí? Le llevan y legam, en realidad, tienen solamente en el paradigma lo que tiene que ver con la raíz, el LG, leg, pero no están las palabras completas, ¿sí? En el paradigma. ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces ahora al cuarto elemento, al cuarto tiempo del modo indicativo, que es el pretérito perfecto. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos paradigma lego, legis, legere, legi, y el último elemento del paradigma, lectum. ¿Sí? Siempre recordemos que el cuarto elemento del paradigma nos remite a este tiempo pretérito perfecto. Siempre. Amavi, por ejemplo, en la primera conjugación, remite al pretérito perfecto del modo indicativo, ¿sí? Del verbo amar. Legi aquí remite al tiempo pretérito perfecto del modo indicativo del verbo legere. ¿Sí? Pero, nuevamente, recordemos que el paradigma nos da solamente una parte, y en este caso es la primera persona del singular del tiempo pretérito perfecto. El resto de la conjugación lo tenemos que armar nosotros, ¿sí? De acuerdo a las reglas propias de la conjugación, ¿sí? Entonces, primer punto, yo leí o he leído. Este tiempo pretérito perfecto nosotros en español lo solemos llamar pretérito perfecto simple también. Pero en latín se conoce como pretérito perfecto. Yo leí. Por ejemplo, ahí voy a decir ego legi. ¿Sí? Legi, legisti, legit, legimus, legistis, legerunt. O legere. ¿Sí? Repito, legi, legisti, legit, legimus, legistis, legerunt. O legere. ¿Sí? Recordemos, tres personas en el singular, especialmente fácil de identificar en la tercera persona del singular, que es legit. ¿Sí? Voy a ampliar un poquito para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces, este es el elemento que tenemos nosotros en el paradigma, legi. Yo leí. Legisti, segunda persona del singular. Legit, con la famosa T, tercera persona del singular. Legimus, legistis, primera persona del plural, legistis, segunda persona del plural, y en la tercera persona del plural aparece una particularidad que es una doble formulación posible, legerunt o legere, ¿sí? No, suele utilizarse generalmente legerunt, con la terminación nt para decir ellos leyeron, o han leído. ¿Sí? Legerunt. No tanto la fórmula legere porque puede confundirse también con el modo infinitivo. ¿Sí? Pretérito pluscuamperfecto mantiene la raíz leg, perdón, y le agrega eram. Fíjense, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Esto prueba claramente que se trata de un verbo regular nuevamente. El raíz leg se mantiene y se le agrega lo que es el pretérito, la forma del pretérito imperfecto del verbo ese, que es eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Yo había leído, ¿sí? Yo había leído, tú habías leído, él había leído, nosotros habíamos leído, vosotros habíais leído, ellos habían leído, ¿sí? Nuevamente la situación es que cuando veo yo la terminación eram, me está advirtiendo que se trata de un tiempo perfecto, ¿sí? En este caso del verbo lego, ¿sí? Por la terminación que tiene, la desinencia que tiene eram, ¿sí?
3 personas en el singular, nuevamente 3 personas en el plural, nuevamente aparece la T identificatoria de la tercera persona del singular, y en legerant nuevamente la NT que nos está indicando claramente tercera persona del plural. Y el último tiempo que tenemos aquí es el futuro perfecto, ¿sí? Que nuevamente repite 3 personas en el singular, 3 personas en el plural, 6 personas en total, ¿sí? Leyero, leyeris, leyerit, leyerimus, leyeritis, leyerimit. Leyero, leyeris, leyerit, leyerimus, leyeritis, leyerimit. ¿Sí? Yo habré leído. ¿Sí? Yo habré leído, tú habrás leído, él habrá leído, nosotros habremos leído, vosotros habréis leído, ellos habrán leído. ¿Sí? Composición, raíz, leg nuevamente, ero, ¿sí? Futuro, forma del futuro simple del verbo ser o estar en latín. Ero, eris, erit, erimus, erimus, eritis. Y aquí al final dice erint, ¿sí? Aquí hay una variación, ¿sí? ¿Eh? Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿a qué es lo que hay que prestar atención en los textos? Si se trata de un relato, por ejemplo, nuevamente a la tercera persona del singular y a la tercera persona del plural que tienen la terminación T y la terminación NT. ¿Sí? Con eso, entonces, tenemos completada, perdón, la conjugación, ¿sí? Del verbo en el modo indicativo. ¿Sí? Existe también el modo subjuntivo, ¿sí? Que va a tener 4 tiempos, que yo aquí se los comparto, con todas las características que ya mencionamos, ¿sí? Los tiempos del subjuntivo que tenemos son el presente, el pretérito imperfecto, ¿sí? El pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. O sea que en el modo subjuntivo de los verbos regulares se reduce en latín a 4 tiempos: el presente, el pasado, ¿sí? El pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Recordemos modo subjuntivo, el famoso agregado del que yo lea, por ejemplo. Entonces, para decir que yo lea, voy a decir legam, ¿sí? Curiosidad, fíjense que en el tiempo futuro imperfecto también dice legam. Acá hay una coincidencia. Entonces, lo que vamos a tener que prestar atención aquí en un texto es al contexto para ver si se está refiriendo a una primera persona del singular del futuro, yo leeré, o bien a decir una palabra, un verbo en el presente del subjuntivo, que yo lea. O sea, yo leeré o que yo lea. Son las opciones. ¿Sí? Yo leeré un libro o que yo lea un libro. Habría que ver cuál es el contexto apropiado, ¿sí? De este verbo conjugado en el tiempo futuro o en el tiempo presente del subjuntivo. Tenemos el pretérito imperfecto del subjuntivo, que yo leyera o leyese, el famoso leyera o leyese, ¿sí? Que la verdad es que esto no es lo más utilizado en los textos, ¿sí? Y luego tenemos el pretérito perfecto, que yo haya leído, leyerim, y el pluscuamperfecto, que yo hubiera o hubiese leído, legissem, ¿sí? Realmente esto no es los tiempos más utilizados, siempre están en lo que es el modo indicativo, ¿sí? Tenemos entonces ya 2 modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo, y por último el modo imperativo del verbo, ¿sí? Que es leye y legite, ¿sí? ¿Sí? Leye y legite, ¿sí? Lee tú, lean vosotros, ustedes. Leye es imperativo referido al singular, lee tú, leye, impera propiamente, y legite, lean, ¿sí? Lean vosotros, ustedes, ¿sí? Cuando yo quiero referirme a un imperativo singular, digo leye. Cuando me quiero referir a varias personas para que lean, tengo que decir legite, ¿sí? Y por último, en el modo imperativo,
una forma de futuro imperfecto que realmente es menos todavía utilizada, ¿sí? Legito, legito, legitote, legunto, ¿sí? En ese caso, ven cómo se va reduciendo, ¿no? En el indicativo tenemos 6 tiempos, en el subjuntivo tenemos 4 tiempos, y tenemos imperativo presente e imperativo de futuro, ¿sí? ¿Eh? Y con eso se completa entonces la totalidad del verbo en la tercera conjugación. Lo que va a ser importante siempre es el contexto. Recordar, ver bien, prestar atención, ¿sí? Primero, si se trata del verbo leer, si no se trata del verbo legar, ¿sí? Y segundo, cuáles son las características que permiten identificarlo, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿sí? Recordando que como estamos hablando de un verbo regular, en todo el verbo va a aparecer, va a aparecer la raíz leg, ¿sí? Utilizando, en este caso, un verbo como legere, modelo de la tercera conjugación, ¿sí? Si entonces tenemos que tiene un infinitivo ERE, vamos a tener que prestar atención a las dos primeras partes del paradigma para ver cuáles son sus desinencias y ver si en definitiva se diferencia de la segunda conjugación. Si yo tengo un verbo, entonces, resumiendo, que dice habeo, ¿sí? Y tengo un verbo que dice lego, ¿sí? Me voy a dar cuenta claramente que estoy hasta la segunda conjugación por esta terminación EO, terminación o desinencia. En este caso, el infinitivo va a ser habere, ¿sí? En lego va a ser igualmente la terminación ERE, pero la diferencia va a estar en que en la primera persona en la primera parte del paradigma, que es la primera persona del presente, no voy a tener EO, sino voy a tener simplemente la O. Y en ese caso, entonces, con esas características diferencio lo que es la segunda conjugación de la tercera conjugación de un verbo regular en latín, ¿sí? Bueno, con esto entonces terminamos lo que tiene que ver con la tercera conjugación, recuerdo, ¿sí? De un verbo regular de la tercera conjugación.